Cordial saludo. En este video les presentamos el proyecto final de la materia Física de Fluidos y Termodinámica. Nuestro grupo está conformado por Castillo Kimberly, Fernández Joseph, Largo Cristian, Parra Jessica y Ruano Andrei. Calorimetría. En este primer apartado se tuvo como objetivo determinar el calor específico de diferentes sustancias utilizando el calorímetro de mezclas. Para ello se utilizó la aplicación calorimetría, un software de simulación el cual permite un acercamiento de manera directa a la práctica planteada en la guía experimental. Para ello se tuvieron en cuenta los conceptos de calor y calor específico, también estudiados en clase. En esta primera práctica se realizaron dos actividades. La primera fue cálculo del calor específico para una sustancia. En esta primera actividad, mediante el uso del simulador, se tomaron las condiciones iniciales siguientes. Para la sustancia A, con una temperatura de 80 grados centígrados y una masa de 60 gramos. Y para condiciones iniciales del agua, 20 grados de temperatura y 100 gramos de agua. Como vemos aquí, se utilizó el simulador, se colocaron las condiciones iniciales y bueno, se hizo la simulación. Las variaciones de temperatura de la sustancia y del agua se encontraron a partir de la temperatura de equilibrio de la mezcla. Esto es, la temperatura o el delta T es igual a la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Un ejemplo de este procedimiento es el delta T de la sustancia. Para conseguir el delta T de la sustancia es igual la temperatura inicial 80 grados centígrados, temperatura de equilibrio igual a 21,94 grados centígrados. Estos datos fueron obtenidos por la simulación. Entonces nos da que el delta T de la sustancia es igual a menos 58,06 grados centígrados. Asimismo se hizo el delta T del agua con una temperatura inicial de 100 grados centígrados, la temperatura de equilibrio 21,94 grados centígrados. La temperatura del agua o el delta T del agua es igual a 1,94 grados centígrados. Este procedimiento se hizo repetidas veces, aumentando la temperatura inicial de la sustancia en intervalos de 10 grados centígrados, es decir, de 80 a 130 grados. Los resultados obtenidos se agruparon en la tabla número 2, que es la que vemos acá abajo. Aquí vemos que la masa era constante. Todo esto es para la sustancia A. Calculamos el delta T de la sustancia, el delta T del agua y el delta Q del agua también. En la segunda actividad se calculó el calor específico de las sustancias. Se hizo el mismo procedimiento que se hizo en la actividad número 1, esta vez para cada una de las sustancias. Esta vez aquí sacamos sustancia B, sustancia C, y todos estos datos se agruparon en la tabla que vemos acá abajo, la tabla número 4. Allí pues podemos observar que hemos conseguido distintos calores específicos utilizando la fórmula de calor específico. Conseguimos valores muy parecidos a los del calor específico en las tablas, por ejemplo plata, plomo o oro, latón, hierro, calcio y aluminio. Buen día, mi nombre es Kimberly Castillo, soy estudiante del programa de Ingeniería Civil y les voy a hablar sobre los procesos termodinámicos. Un proceso termodinámico puede ser visto como los cambios de un sistema desde unas condiciones iniciales hasta otras condiciones finales debido a su desestabilización. Podemos encontrar los diferentes tipos de procesos termodinámicos, los cuales son el isotérmico, proceso a temperatura constante, el isobárico, proceso a presión constante, el isométrico, isocórico, proceso a volumen constante. También vamos a ver la ley de los gases ideales, que es presión absoluta por el volumen igual al número de partículas por la constante universal de los gases por la temperatura. En esta primera actividad vamos a relacionar las variables volumen, temperatura y presión. En el siguiente simulador, software Apple, propiedades de los gases ideales. Aquí vamos a identificar las diferentes partes del sistema con el termómetro, el manómetro, la bomba y la cubeta de calor y frío. Vamos a poner el ancho en el panel derecho, obteniendo al azar el ancho máximo y el ancho mínimo, los cuales son 5 nanómetros y 15 nanómetros.
el cual vamos a sacar el volumen máximo y el volumen mínimo, obteniendo un resultado: altura 8.75 nanómetros, ancho 15 nanómetros y profundo 4 nanómetros, obteniendo un resultado de 525 nanómetros cúbicos al volumen máximo. Al volumen mínimo lo único que se cambia es la anchura, el ancho, ya que el valor de altura y profundidad siguen siendo los mismos, obteniendo un resultado de 175 nanómetros cúbicos. Siguiendo con la simulación, vamos a reiniciar. Vamos en la parte derecha del panel a obtener 100 partículas ligeras a una temperatura constante de 300 Kelvin a una anchura mínima de 5 nanómetros. Este va a ser nuestro estado inicial del proceso termodinámico, lo cual en la siguiente tabla vamos a obtener los resultados. Aquí están los 6 estados diferentes: la presión, el volumen, la presión obtenida en atmósferas y pascales y el volumen en nanómetros cúbicos. Aquí también podemos ver una comparación en la tabla de datos con presión por volumen de la ley de Boyle y presión por volumen, que en esta la presión por volumen es igual al número de partículas por la constante universal de los gases ideales por la temperatura, que nos dio un resultado constante, 249.420. También obtenemos una gráfica que resulta de presión versus volumen, obtenemos una curva. Al comparar la ley de Boyle con los resultados obtenidos en la siguiente gráfica, lo cual la ley de Boyle nos anuncia que el volumen es inversamente proporcional a la presión y viceversa, donde su resultado es constante, solo aplica para una masa fija de gas a temperatura constante. Presión por volumen igual a una constante, siendo presión y volumen una constante. Para los datos obtenidos podemos evidenciar una cierta variación, pero cumple con las especificaciones dadas por la ley de Boyle, lo cual la ley de Boyle aquí la sacamos en presión en pascales y volumen en nanómetros cúbicos. 2.371.005 pascales por 175 nanómetros cúbicos, obteniendo un resultado de 414.925. Con los 5 estados siguientes podemos observar unas variaciones mínimas. Ahora se reinicia las condiciones bombeando 150 partículas y colocando el ancho mínimo a 5 nanómetros, verificando que la temperatura tiene un valor de 300 Kelvin a 35.0 atmósferas. Se activa el ancho, la presión constante variando el volumen, cambiando el ancho de la caja cada vez. Obteniendo los resultados en la siguiente tabla de datos, obtenemos los 6 estados iniciales, desde el menor hasta el mayor, obteniendo las partículas 150, una presión atmosférica constante de 35, un volumen en nanómetros cúbicos que varían con una temperatura en Kelvin que varía también, obteniendo una fórmula de volumen sobre temperatura, obteniendo un resultado constante, obteniendo también una gráfica recta constante de presión versus volumen. Se compararon los resultados con la ley de Charles para sistemas isobáricos. Según los resultados obtenidos en la simulación y reflejadas en la tabla anterior, podemos concluir que se cumple para sistemas isobáricos, lo cual la ley de Charles dice que volumen sobre temperatura es igual a una constante, lo cual los resultados son excelentes. También la ley de Charles anuncia que para una cierta cantidad de gas a presión constante, el volumen es directamente proporcional a temperatura y su resultado es constante. Si el volumen y la masa son constantes, a diferencia de la ley de Gay-Lussac para el sistema isobárico, que anuncia que para una cierta cantidad de gas a un volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura y su resultado es constante si el volumen y la masa son constantes. Cordial saludo, profesor y compañeros. Mi nombre es Jessica Lorena Parra Rojas y vamos a hablar un poco sobre el laboratorio de procesos termodinámicos. Vamos a relacionar algunas de las preguntas que nos solicitan en el laboratorio. Dice, con las experiencias realizadas y los datos tomados, ¿cómo podríamos demostrar la ley de los gases ideales?
Como bien sabemos, la ley de los gases ideales combina tanto la ley de Boyle como la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas leyes refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura absoluta. Esta independencia entre estas variables la podemos ver reflejada en la siguiente ecuación. Como ya lo mencioné anteriormente, son tres variables que siempre se van a encontrar para el desarrollo de los cálculos de la ley de los gases ideales, como lo son presión, volumen, temperatura, y como su resultado una constante que depende de un gas considerado. 2. Concluye acerca de la relación entre las variables termodinámicas, que son las anteriormente mencionadas. La ley de los gases que relacionan las variables de estado, presión, volumen y temperatura con la cantidad de gas, estas variables son dependientes entre sí. Un gas ideal es un gas hipotéticamente formado por partículas puntuales sin repulsión o atracción entre ellas, de igual masa y de perfectos choques elásticos. Vamos a hablar ahora sobre la actividad 2, que es el trabajo efectuado en un sistema. Vamos a hablar tanto del trabajo mecánico como del trabajo termodinámico. El trabajo mecánico puede entenderse como una magnitud física de tipo escalar. Esta se expresa mediante la unidad joules. Siempre que una fuerza se aplique sobre un cuerpo y lo desplace, éste realiza un trabajo mecánico. Al darnos cuenta que sobre un cuerpo se puede aplicar una fuerza y como resultado de ella el cuerpo se desplaza a una cierta distancia, el trabajo mecánico se define como el producto de la fuerza aplicada sobre un cuerpo por la distancia que recorre el mismo. Ahora vamos a hablar sobre el trabajo termodinámico, que es la transferencia de energía entre el sistema y el entorno por métodos que no dependen de la diferencia de temperatura entre ambos. Es capaz de variar la energía interna del sistema y normalmente el trabajo termodinámico está asociado al movimiento de alguna parte del entorno y resulta indiferente para su estudio, si el sistema está en movimiento o en reposo. Por ejemplo, cuando calientas un gas ideal en un recipiente con un pistón móvil en su parte superior, estas partículas adquieren mayor energía cinética. Ahora el concepto de energía, principio de la conservación de la energía y los tipos de energía mecánica. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de la energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. La unidad de medida que utilizamos para cuantificar esta energía es joules en honor al científico James Prescott Joule. Los tipos de energía mecánica son la energía hidráulica, la energía eólica y la energía mareomotriz. El trabajo realizado al cambiar el volumen y el trabajo efectuado en un sistema al cambiar el volumen puede simularse mediante un gas que al expandirse cambia su volumen moviendo sus fronteras, al igual que sucede con un sólido o un fluido que se expande a una presión. Para esta práctica usaremos el simulador en la pantalla Explorar. Vamos a insertar 200 partículas pesadas, vamos aquí a activar el ancho, vamos a estabilizar la temperatura a 300 Kelvin. Aplicando sea calor o sea frío, dependiendo de pues, lo que necesitemos para estabilizar la temperatura a 300 Kelvin. Vamos a modificar el ancho del recipiente, en lo cual podemos ver, evidenciar en la tabla de datos que se miraba al inicio, que tenemos 6 estados, a los cuales nos referencian que el estado 1 es a 5 nanómetros, 2 a 6 nanómetros y así sucesivamente hasta llegar a 6, al estado número 6, que son 10 nanómetros. En ellos vamos a tomar la presión que nos refleja aquí y este es el valor que vamos nosotros a ubicar en la tabla, para lo cual hacer los debidos cálculos. Dependiendo de los datos que tomemos en la tabla, los cuales se veían reflejados anteriormente, vamos a graficar la gráfica de presión versus el volumen, en lo cual podemos ver que nos da una curva isotérmica, para la cual vamos a calcular el trabajo que se realiza durante este proceso. En ella vamos a usar la fórmula de trabajo que nos muestra NR por T por logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Para estos cálculos nos arroja un trabajo de 1152.5651 y luego nos pide que vamos a usar nuevamente los datos anteriores, 200 partículas pesadas, vamos a estabilizar ahora la temperatura a un valor diferente, que son 400 Kelvin. Y volvemos nuevamente a tomar los datos de presión, para los cuales se van a ver reflejados en esta tabla de datos,
Luego debemos graficar tanto la gráfica anterior como con los nuevos datos que nos arroja esta tabla para obtener una gráfica con dos isotermas, la cual nos evidencia tanto la gráfica con la temperatura a 300 Kelvin como la temperatura a 400 Kelvin. Ahora vamos a hablar un poco sobre el trabajo del proceso isotérmico. Esto se puede concluir como su nombre bien lo dice, y la misma medida en el caso de la temperatura, la cual es constante, y de esta manera el calor se transfiere muy lentamente, permitiendo que el gas se expanda realizando Me un trabajo. presento, mi Como la nombre es energía Andrés interna Ramos de un gas Roberto. solamente Voy a depende de la hablarles sobre el temperatura y esta laboratorio de permanece máquinas constante, térmicas. en la En este expansión laboratorio isotérmica, el encontramos una calor tomado simulación desde el foco controlada es en igual al condiciones trabajo que realice, perfectas. como podemos observar aquí en esta pequeña ecuación. La diferencia entre energía interna y energía térmica. La energía térmica es la energía asociada con el movimiento caótico de las moléculas y de los átomos mediante su temperatura aumente o disminuya. Y la energía interna es el total de todos los tipos de energía contenidas en los átomos y otras partículas que forman esta sustancia. Buen día, mi nombre es Cristian Largo y voy a hablar sobre máquinas térmicas. Los objetivos que teníamos en cuenta era conocer cuándo aplicar la primera ley de la termodinámica a procesos propios de una máquina térmica. La segunda, identificar los tipos de procesos termodinámicos y cuál de ellos tienen cambios en la energía interna y cuál de ellos realizan trabajo, o si es que es posible que puedan hacer las dos cosas al tiempo. Y la tercera, determinar la eficiencia de una máquina térmica. Las máquinas térmicas son dispositivos que convierten energía térmica en otras formas útiles de energía. Las máquinas térmicas utilizan una sustancia de trabajo. Dentro de la máquina, la sustancia de trabajo experimenta entrada y salida de calor, expansión y compresión, y algunas veces puede cambiar la fase. En la práctica de laboratorio nos ayudamos con la aplicación PET. Ingresamos 400 partículas azules al recipiente empleando la manija izquierda. Fijamos el mínimo volumen a 5 nanómetros y fijamos la siguiente temperatura a 300 Kelvin. Con ayuda de una fuente de calor, ahora establecemos la temperatura como una constante, seleccionándola en el panel derecho como se puede visualizar en la imagen inferior. La expansión a temperatura constante la fijamos como parámetros constante la temperatura. Se relaciona en la tabla 9 los valores de largo del recipiente X y presión, y con ayuda de los valores de profundidad y altura del recipiente calculamos el volumen. Después de anotar los valores iniciales, modificamos el largo del recipiente en 2 nanómetros y se repite el procedimiento. En la tabla inferior podemos ver el procedimiento antes hablado. Cambio del volumen a presión constante. Una vez terminada la expansión de la temperatura constante, se fija la presión como una constante. Registramos los datos iniciales de la presión, la temperatura y X en la tabla 10. Con ayuda de la fuente de calor se disminuye la temperatura a 40 Kelvin y registre el nuevo calor de X. Realizamos este procedimiento hasta que X vuelva a ser el mínimo posible. Con la información de profundidad y altura del recipiente, calculamos el volumen para cada temperatura. Aquí podemos ver el cuadro, la tabla 10. A continuación, el aumento de la presión a volumen constante. Una vez alcanzado el mínimo volumen, se establece nuevamente constante el volumen. Registramos los datos iniciales de la temperatura y presión de la tabla 11. Con ayuda de la fuente de calor aumentada la temperatura en 40 Kelvin y registramos la nueva presión. Se realiza este procedimiento hasta que la temperatura alcance a 300 Kelvin. Esta es la tabla 11. Gráfica del ciclo termodinámico. Esta es la gráfica con los datos obtenidos del volumen y de la presión para los tres procesos. Se realizó una gráfica que muestra la forma de los ciclos. Coordenadas térmicas. En la gráfica ya pudimos ver los puntos principales del ciclo térmico y sus coordenadas también. Bueno, en los datos de abajo vemos la presión, la temperatura y el volumen.
La trayectoria termodinámica de 1 a 2, identificamos primero el tipo de proceso termodinámico, después calculamos el calor, el trabajo y la variación de energía interna. El resultado obtenido para el trabajo de la trayectoria de 1 a 2 se puede deducir debido al signo positivo de su resultado. Aquí está. Según los resultados obtenidos y debido a su temperatura constante, no se puede determinar. Bueno, ahora vamos con la trayectoria termodinámica de 2 a 3. Primero identificamos el tipo de proceso termodinámico. Calculamos el calor, el trabajo y la variación de energía. Los resultados obtenidos nos evidencian la salida de calor en la trayectoria 2 a 3, debido a su signo negativo en el resultado. La trayectoria termodinámica de 3 a 1 se identifica el tipo de proceso termodinámico, igual que en el anterior, calculando el calor, el trabajo y la variación de energía interna. Aquí podemos ver la fórmula. Cálculo de calor. Los resultados obtenidos nos evidencian el ingreso de calor en la trayectoria de 2 a 3 a su signo positivo en el resultado. Me presento, mi nombre es Andrés Ruano Roberto. Voy a hablarles sobre el laboratorio de máquinas térmicas. En este laboratorio encontramos una simulación controlada en condiciones perfectas, donde en un análisis de resultados hallamos los puntos principales del ciclo termodinámico y sus coordenadas, los cuales fueron 3, con su respectiva presión, temperatura y volumen, el cual señalamos con su respectivo número y símbolo. P1, presión en el punto 1, y T1, temperatura en el punto 1, y B1 para el volumen en el punto 1, y así con los puntos restantes sucesivamente. Para encontrar la trayectoria termodinámica 1 a 2, identificamos el tipo de procesos termodinámicos, hallando el calor simbolizado con Q entre el punto 1 y 2, el trabajo simbolizado con W y la variación de la energía interna simbolizado con delta de U, igualmente entre los puntos 1 y 2. Para calcular el W, trabajo, usamos la fórmula W entre 1 y 2 es igual a N por K por T, logaritmo natural de la división entre B2 y B1, donde N es el número de partículas, las cuales en nuestro caso de simulación son 400. K, que es la constante de Boltzmann, es la constante física que relaciona la temperatura absoluta y energía. Se llama así en honor del físico austríaco Ludwig Boltzmann, quien hizo importantes contribuciones a la teoría de la mecánica estadística. Esta constante es un número fijo sin incertidumbre, el cual es K es igual a 1,380649 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. T, la cual es la temperatura alta por el logaritmo natural de B2 sobre B1, los cuales son los volúmenes de sus respectivos puntos. Delta de U, la variación en la energía interna, la encontramos con la fórmula delta de U entre 1 y 2 es igual a 3 medios por N por K entre la diferencia de T2 menos T1. Q entre 1 y 2 es igual a delta de U más W, y así sucesivamente con las trayectorias 2,3 y 3,1. Con el resultado de cada trayectoria podemos observar en sus signos si es positivo o negativo y deduciremos la entrada o salida del calor al o del sistema, como podemos observar en la gráfica del ciclo termodinámico. El trabajo neto es la suma de los trabajos 1, 2 y 2, 3, y la eficiencia del ciclo termodinámico se calcula con la división entre el trabajo neto y el calor entrante. Este último se halla con la resta entre calor 1, 2 y calor 3, 1. Con esto concluiremos nuestro laboratorio de máquinas térmicas en una simulación. Gracias.